Pareciera mentira, pero como que nos encontramos en una época, en una sociedad en la que todo es demasiado rápido, demasiado instantáneo, ¿no? Pides un producto, un servicio, está el eslogan, ¿no? Que en 24 horas te llega, o si es algún cupón, te llega más rápido, te sale más barato. Las noticias, las redes sociales no descansan. Tampoco los pendientes del hogar, curiosamente, nunca se acaban, como que acaban por un momento y de ahí vuelven a empezar, es un ciclo. Hay presiones en el trabajo que están latentes, a veces en la escuela, y pareciera que no podemos perder el tiempo, ¿no? Que no podemos detenernos, que siempre tenemos que estar activos, pero lo que nos dice Dios aquí es que hagamos una pausa, estemos en silencio para poder encontrarnos con Él, ¿no? No sé si les ha pasado que hablan con una persona que está muy ocupada, y como está muy ocupada, quizás su concentración no está al 100 contigo, ¿no? Y ¿me estás poniendo atención? Sí, y está haciendo otra cosa y ni te presta atención, ¿no? Entonces lo que Dios quiere es que tú y yo aprendamos a detenernos y... Davidcín, ¿le pusiste el adaptador? ¿Sí? ¿Por qué no quiere? Ok, no quiere jalar. Ok, ahorita lo arreglamos. Lo que tú y yo necesitamos aprender es que Dios quiere que estemos tranquilitos. Estemos en quietud cuando las cosas salen mal. Ok, y regresamos al Salmo 46:10. Que pareciera que fuera una sugerencia, pero en realidad es una instrucción de Dios para todos nosotros, que sin importar en la situación que estemos, en la edad que estemos, podamos detenernos y analizar qué es lo que nos quiere enseñar el Señor. La primera parte del versículo donde encontramos una comita es: gracias. Es estad quietos, ¿no? Que en una cuestión más actual sería como un cálmate, ¿no? A todos nos pasan situaciones que a veces nos hacen alterarnos, y en esa alteración a veces ya no visualizamos bien lo que hay que hacer, nos bloqueamos, ¿no? Es normal, es natural, pero lo que Dios quiere que tú y yo entendamos en primera instancia es que tenemos que calmarnos, y que pese la situación que estamos pasando, el problema que se presentó, Dios está obrando, aun cuando las cosas pareciera que fueran en contra de nuestro pronóstico. Dice esta frasecita que estar quietos no es solo que te detengas físicamente, sino como que emocionalmente y espiritualmente te pongas un alto para que te puedas encontrar con Dios, ¿no? Es un llamado a que soltemos y que confiemos en Dios. Porque mucho de nuestro estrés como seres humanos, como jóvenes, adultos, niños y demás, bueno, los niños no, todavía tienen otra etapa, pero de jóvenes y de adultos, mucho de nuestro estrés tiene el mismo origen, que queremos tener el control de todo, y la realidad es que no tenemos el control de nada. Por más que creamos que todo está bajo control, que estamos bien, si Dios quiere cambiar la situación para enseñarnos algo, lo va a cambiar, y no te va a pedir permiso, ¿no? Porque Él es Dios, Él hace lo que Él quiere, aun cuando, no sé, organizas algo tú y ya visualizaste por meses cómo le vas a hacer, quizás a la hora pasa algo que no tenías planeado, no tienes el control de nada. A eso se refiere esta primera parte, es esta parte de estar quietos, de soltar y de confiar en Dios, en que Dios sabe lo que hace y siempre está obrando a nuestro favor, y que tú y yo podamos estar como el Snoopy, ¿no? Relajaditos, ¿no? Obviamente los problemas pues se tienen que atender, no nos vamos a quedar sentados y que Dios los arregle mágicamente, pero en sí es no darle más peso al problema, ¿no? Porque es reconocer que Dios está por encima de cualquier ansiedad que pasemos, del estrés que pasemos, de enfermedades, de situaciones familiares complicadas, del estrés. Es cuando Dios nos dice: aquí estoy. Dios está contigo en los días buenos, en los que todo sale bien,
en los días en donde todo sale mal y en los días donde todo sale terriblemente mal. Porque hay días muy malos en nuestra vida, pero en todos está el Señor. Pero lo que nos quiere decir el Señor en esta partecita es que nos calmemos, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de ir a alguna alberca, algún mar, de convivir pues con el agua, ¿no? Hay gente que sabe nadar, hay gente que dice que sabe nadar, y hay otros más inteligentes que le tienen entre respeto y miedo al agua y mejor el pie nada más, la fotito y vámonos, no le juego, ¿no? Pero hay gente que a veces pues pasa algo, el mar es traicionero y se ahoga, ¿no? O hasta en alguna alberca se puede ahogar, y el salvavidas no va a ir de inmediato a rescatarlo, ¿no? Porque normalmente cuando el cuerpo se siente en peligro o amenazado se empieza a mover, a sangolotear, queriendo estar bien. Entonces si el salvavidas se acerca, quizás le pegan, ¿no? O sea, en nuestra aflicción, en nuestro querer solucionar ya las cosas, no vemos que Dios sigue estando ahí. A veces lo olvidamos o a veces no lo sentimos, ¿no? Pero con Dios no se trata de sentimientos, sino de entender que Él siempre está ahí. Dice el Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, ¿no? Cuando tú y yo intentamos resolver la situación a nuestras fuerzas, a nuestros recursos, a como creemos que es lo correcto, únicamente nos agotamos, ¿no? Perdemos energía, ¿no? Entonces hay que aprender a descansar en Dios, porque cuando aprendemos a confiar en Dios y aprendemos a descansar en Él, encontramos paz, ¿no? El dinero va y viene, aunque a veces pareciera que se fuera más de lo que viene, pero la energía, tu paz, no la puedes recuperar tan fácil, ¿no? O sea, si, no sé, se te echó a perder algo con lo que ibas a hacer la comida, bueno, hay una tienda, supermercado y lo puedes conseguir, ¿no? Pasó, no sé, se acabó la gasolina, bueno, ya hay un montón de gasolineras para surtirlo, ¿no? Pero es que me siento cansado de energía. A veces no es un cansancio físico, no se soluciona durmiendo, se soluciona confiando en Dios, ¿no? Descansando en Él, que ya no podemos solucionar las cosas a mi forma, entonces hay que dejarle a Dios que Él intervenga a su manera, a su tiempo y como Él quiera hacer las cosas. Dice Mateo 11, 28 y 29, y curiosamente siempre se le da más énfasis al 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿no? Ya lo sabemos, pero nos olvidamos del otro versículo que dice que aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿no? O sea, el chiste del descanso es aprender a ser más como Jesús, aprender a perdonar más rápido, aprender a amar mejor, aprender a hacer lo que Él quiere que seamos. El punto número 2, relación y no solo religión, ¿no? Voy a volver tantito al Salmo 46:1, ya vimos la primera parte, estad quietos, que sinceramente cuesta mucho, ¿no? Cuando pasa algún problema lo queremos solucionar ya, ¿no? Le queremos dar esa prontitud, esa diligencia, y no está mal hacerlo, pero no hay que dejar a Dios fuera de la ecuación, ¿no? Hay cosas que pasan porque uno se las busca por malas decisiones, hay consecuencias, ¿no? O hay ocasiones en que no le has hecho nada a nadie, pero llega algo malo, ¿no? Entonces hay que aprender a descansar en Dios. ¿Y cómo vamos a aprender a descansar en Dios? Pues hay que conocer a Dios, ¿no? Dice esta partecita del versículo, y conoced que yo soy Dios, y de ahí hay un punto y coma. No se trata solo de que tú y yo vengamos a los servicios, nos involucremos en las actividades o que digamos frases bonitas. Se trata de que tú y yo tengamos una relación viva, íntima con Dios, constante con el Señor. No es lo mismo que yo tratara de explicar la fidelidad de Dios a yo vivir la fidelidad de Dios. Dios quiere que lo conozcamos, no solo que sepamos de Él. Dios quiere que interactuemos con Él,
que Él esté, que sea invitado más bien a todos los días de nuestra vida, y no solo que lo vengamos a ver el domingo en la mañana o el domingo en la tarde o hoy los miércoles, no, sino que Dios quiere estar conmigo en la escuela, cuando vaya a trabajar, cuando me toque cuidar a alguien, X problema, ahí Dios quiere estar. Y Dios es un caballero, Dios no se va a imponer en nuestras vidas, Dios siempre se va a proponer, ¿no? Entonces, cuando más conocemos a Dios, más nos empezamos a percatar y experimentar su amor, su poder, ¿no? Hay momentos en la vida en la que pues no hay otra conclusión que decir que fue el poder de Dios, fue la mano de Dios, fue la misericordia de Dios, y ya, no hay otra cuestión, no es algo que tú y yo podamos resolver, ¿no? O quizás la situación ya estaba perdida y Dios dice, yo no, y interviene, ¿no? A veces nos dan un diagnóstico en el médico, quizás ya no hay esperanza, ya no hay tratamiento, hay pocos días de vida, y si Dios quiere, porque pues Él también tiene su voluntad, nos puede pasar como Ezequías, ¿no? Que él ya iba a morir, hace una oración, Dios escucha la oración, ve las lágrimas y le da 14 o 15 años de vida más a Ezequías, ¿no? La vida la determina a Dios, y cuando más conocemos a Dios, más tememos, menos tememos a los problemas, porque Dios está por encima de todo y de todos, ¿no? Cuando más buscamos a Dios, más paz vamos a tener. No es como que tengamos un escudo y que no nos pase nada malo, sino que vamos a aprender a confiar más en Dios, a descansar en Él, porque ya lo conozco. Sé que Dios, si permite algo en mi vida, es por mi bien, aún lo malo, y sé que Dios no va a hacer algo para lastimarme. Conocer a Dios no es el destino, no es el punto a llegar, sino es el camino. No se trata de que digamos cosas sobre Dios, sino que caminemos con Él, ¿no? Que si tenemos un negocio, bueno, Dios, ¿sabes qué? Ven a mi negocio, ayúdame con mi negocio, dame sabiduría, ayúdame a administrarlo bien. Si soy un estudiante, Dios quiere estar en todo el tiempo de estudio, no solo que lo llamemos cuando ya está el examen final. Si vamos a trabajar, Dios no quiere solo que le pidamos ayuda en ese informe final que tenemos que entregar, sino en todo el proceso, ¿no? Tenemos que conocer a Dios, dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, ¿no? Entre más conocemos a Dios, más podemos descansar. Un niño conoce a su mamá, a su papá, por convivir con ellos, no porque su mamá o su papá le diga, acá está mi currículum de papá, acá está mi currículum de mamá, échale una ojeada y a ver qué te parece. O sea, no es así, ¿no? Es lo mismo con Dios. Cuando más tiempo pasamos con Dios, cuando más nos empezamos a percatar que ahí está Dios, más lo empezamos a conocer, ¿no? Y cuando se presenta el problema, aunque emocionalmente golpea, psicológicamente también hace daño, a veces es una cuestión intelectual, bueno, sí me está doliendo, sí estoy sufriendo, pero sé que hay alguien arriba de todo que me ama y que me puede echar la mano, porque ya lo conozco, ¿no? Es como cuando nos pasa algo malo, y ya sabemos a quién recurrir, ¿no? Que si pasara, si te enfermas, ¿no? Pues hay que ir con un médico, si pasa algo con el carro, hay que ir con un mecánico, si pasa algo con la boca, hay que ir con un dentista, y así, es lo mismo. Si pasa algo con la vida, hay que ir con Dios, ¿no? Y punto número 3, como el poco yo, hay que alabar a Dios, aun cuando no entendamos lo que está pasando, Dios sigue siendo digno de nuestra alabanza. Dice la última parte del Salmo 46:10, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Cuando tú y yo alabamos, estamos reconociendo que Dios es grande y que Dios está por encima de todo lo que vemos, de todo lo que sentimos. Cuando las cosas no salen como esperábamos, Dios sigue siendo digno de nuestra alabanza. Hay que alabar a Dios por quién es Él y no por lo que nos da
Él, ¿no? Si recordamos cuando Dios hace la multiplicación de los panes y los peces con los 5,000 hombres, antes de multiplicar la comida, antes de que todos comieran, que todos estuvieran satisfechos, hace algo bien interesante, que es sentar a la gente, ¿no? Y a veces eso nos falta en la vida, sentarnos, ¿no? Que estamos muy ocupados con muchas cosas y en esa ocupación perdemos el enfoque y al terminar esta situación que vivió Jesús, mucha gente lo quería poner ya de rey a Jesús, ¿no? Querían que Él gobernara, ¿no? Pero ahí la gente estaba buscando a Jesús por lo que hizo y no por quién es Él, ¿no? Entonces, cuando más conozco a Dios, más puedo confiar en Él, más puedo descansar en Él y más entiendo que Él es digno de la alabanza. Cuando tú y yo alabamos, recordamos que Dios está por encima de todo. Ese todo, llámese cáncer, llámese inflación, llámese problemas familiares, llámese problemas en la escuela, problemas laborales, llámese miedo, llámese fracaso. La alabanza nos centra, nos ubica en que Dios está por encima de todo y que Él sigue gobernando. Dice el Salmo 34 del 1 al 3, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Dios es digno de nuestra alabanza sin importar cómo yo me siento. Sería muy inmaduro solo alabar a Dios cuando las cosas salen bien, ¿no? Dios espera que lo alabemos, que lo busquemos, sí, cuando todo sale bien, pero también cuando llegan esos días grises, cuando llegan esos momentos en los que aparentemente no hay un sentido, Dios sigue estando ahí y quiere ser alabado. Aun cuando no entendamos lo que está pasando, le podemos hablar a nuestro corazón y decirle que Dios sigue siendo bueno y que lo alabamos por quién es Él y no por lo que nos da Él, que nos da muchísimas cosas. En conclusión, número 1, cálmate. O nos calmemos, pues, ¿no? Dios no puede ayudarnos si no nos calmamos, ¿no? Es como los niños pequeños, ¿no? O sea, a veces están llorando demasiado por una situación y papá y mamá no puede obrar hasta que el niño deje de llorar, ¿no? Porque le tiene que hablar de, bueno, mi amor, no se pudo esto, vámonos para acá, vámonos para acá, ¿no? Se tiene que calmar la criatura. Es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer, nos tenemos que calmar. No todo depende de ti. Dios está contigo. Entonces hay que calmarnos. Punto número 2, conócelo, conoce a Dios, haz tiempo para Él, no lo pongas en segundo lugar. En esta ocasión, a veces tengo alumnos reprobados de la tarde, en esta ocasión por primera vez tuve alumnos reprobados de la mañana. Eran varios y me da risa porque ya habíamos acabado el examen y dice uno, no se preocupen muchachos, Dios nos va a salvar ahorita de esta, vamos a pasar, es el momento de hablar con Dios, y se va a hacer lo que Dios quiera. No, pero bien seguro este chico, y yo seguía calificando y ninguno pasó, ¿no? Para no hacer el cuento largo. Y yo decía, pues, es que Dios no solo quiere que lo llamemos o lo confiemos en Él en ese examen extra que ya no se pudo pasar, sino que Dios quiere que lo llamemos en todo momento, ¿no? Entonces hay que hacer tiempo para Dios, no solo usarlo como un botón de emergencias. Y punto número 3, alábalo, aunque no entiendas todo lo que pase, Dios sigue siendo digno de tu alabanza, ¿no? Y alábalo, no importa tanto el estilo de música, sino cómo está el corazón, que sea un corazón sincero, un corazón arrepentido. O sea, no es como que Dios prefiera la bachata que el mariachi, ¿no? O sea, Dios ve el corazón, ¿no? Entonces hay que alabarlo. Y termino con esto. El año pasado me tocó ir, ¿cómo se llama la persona que checa lo del oído? ¿Otorrino? Bueno, con el Otto. Me tocó ir con esa persona, tocó mi turno y me dice, bueno Esteban, siéntate, pues hay que checar tu oído, ¿cómo está? Y empezó a meter pues, un instrumento bastante incómodo en mi oído. Y pues me empecé a mover, ¿no? De la incomodidad y me dijo la doctora, Esteban, cálmate, no puedo trabajar así. Es lo mismo con Dios, nos tenemos que calmar
para que lo veamos trabajar, y hay que aprender a descansar en Él, y hay que alabarlo, como dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra, ¿no? Entonces hay que calmarse, hay que conocer a Dios y hay que alabar a Dios.